43 minutos. Hoy es su cumpleaños, pero usted tiene que trabajar, por Dios. ¿Cómo la cosa? Yo no estoy muy en eso, pero hay que sacar de abajo. Y menos mal que llegaste. No, pero lo cierto es que tiene sus ventajas cuando tú eres el líder absoluto de un partido, porque te permite corregirte de la manera más original y bien diseñada. Hay un momento donde se acepta la invitación, pero hay una reacción, mejor tarde que nunca. En el momento actual, la Fuerza del Pueblo tiene un pecado original que lo marca, y es su apoyo, su alianza necesaria en ese momento con el PRM en 2020, que de ahí sacó la fuerza legislativa y municipal que le permitió crecer. Además, en esa alianza hubo otros dones, otras dotes en esa alianza. Ante eso, el gobierno siempre trató de que su adversario fuera Leonel Fernández, porque a quien había que golpear era al más fuerte de los dos, que era al PLD, que acababa de salir del poder. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, el asunto está en que ahora vienen unas decisiones difíciles, antipáticas, impopulares a corto y mediano plazo, como el pacto fiscal, por ejemplo, entre otras cosas, y la estrategia de Abinader, y no puede ser diferente, es que esto es demasiado importante para que un partido, aunque tenga el control de los poderes para hacerlo de manera legal, pero quizás no moral ni legítima, en una condescendencia y en una decisión inteligente, dice, no, esto debe ser no una decisión del gobierno, sino fruto del consenso con los diferentes sectores, incluido el sector político. O sea, Abinader sabe que el país está entrampado en un pacto fiscal que ha ido sacándole los pies cada gobierno, pero que cada día se hace más impostergable. Para poner el ejemplo solo del pacto fiscal. Ante esto, ¿dónde está el punto? Bueno, el punto está en que el PLD o la Fuerza del Pueblo le dicen a Abinader, no, este es tu gobierno y tú tienes tu poder legislativo, municipal y ejecutivo, ven y gobierna. Suya, y cuando tú dices suya, caballo, dicen. Exacto. Y cuando tú tengas el rechazo, ese rechazo va a ser solo tuyo. Claro, después de 2 años, 3 años, muy posiblemente comiences a cosechar la decisión de hacer lo que se tiene que hacer, como el pacto fiscal. Recuerden que la decisión de aquellos decretos, de aquella reforma fiscal por decreto de Balaguer fue antipática y dura, sí, pero eso fue lo que le permitió a Balaguer decirle a Leonel, te dejo el avión ya en el aire, ya despegó, listo. Listo para despegar. Listo para despegar. O sea, 3 años después, ya Balaguer cosechó la osadía de haber hecho esa modificación fiscal que era importante, que era impostergable y había que hacerla, antipática. Ahora pasa lo mismo y hay que entender que la Fuerza del Pueblo, que repito, tiene ese pecado original en su espalda. O sea, el PLD sale del poder en el momento en que Leonel Fernández no acepta que él y Danilo apoyen a una tercera persona en ese partido, sale de la organización, crea un partido y si faltaba algo, se alía al PRM. Es decir, que quien decreta el fin del proyecto político de Juan Bosch en el poder es la decisión de Leonel Fernández. Como está ese pecado original, y esto no son opiniones, sino datos verificables, Leonel Fernández acepta esa reunión, pero reacciona, dice, no, pero espérate, no era otro. Entonces, eso es lo que te explica que de repente, cáspita, me he golpeado, y lo comentábamos aquí, tú dijiste algo, yo mencioné hasta un tuit, de cómo ciertos señores de la Fuerza del Pueblo se envalentonan y desafían al líder, y uno se ríe, con toda la ironía del mundo, uno se ríe, porque como usted es loco para desafiar a... No, pero mientras yo respire, que nadie aspire.
O sea, la Fuerza del Pueblo es un partido hecho a imagen y semejanza de Leonel Antonio Fernández Reina. Y si a usted no le gustan los modales, las formas de Leonel Fernández, pues no participe en ese partido. Amén de que en el caso de Leonel Fernández se parece a Don Pepín. Y es que, caramba, qué duro es argumentar contra el éxito. Entonces, si aquí hay un político exitoso y con una capacidad de resiliencia que ya quisiera uno para los pobres nacionales, es decir, resiliencia como capacidad de sobreponerse a las adversidades y a los golpes que nos da la vida, personal o política. Bueno, ese se llama Leonel Fernández. Porque aquí a gente se le olvidó el Leonel Fernández de noviembre del 2012 a enero del 2014. Ya, le dieron. A gente se le olvida. Los scratches. Que yo escribí y me dijeron que era un exagerado. Y le dije, profesor, usted va a vivir los 18 meses más largos de su vida política. Le faltaron el respeto de todas las maneras. Ya. Y ese señor impertérrito, tranquilo, 3, 4 años después, a quienes dirigieron como estrategia esa campaña en su contra, lo llamaban para verlo porque lo necesitaban. Y ese señor le decía, sí, por favor, pasen por aquí. Y yo recuerdo un amigo de Cristian y de Julián que me daba la queja, que no, que tengo 3 meses por ver al profesor. Y de repente le dicen que Pi, y además de Pi, llamó en la mañana y el profesor le dijo que pasara a las 9:30 por Funglode. Ese es el Leonel Fernández. Entonces usted puede no estar de acuerdo. Yo en muchas ocasiones no he estado de acuerdo con Fernández y lo he escrito. Pero hay un asunto de resultados. Hoy, fíjense, sale del PLD, pierde el PLD, el PLD termina en un 38, pero él terminó con 4 y pico. Pero además los ricos más leales son los más cercanos. Es decir, los ricos que creó el PLD 2012 a 2020 deben ser más leales con Leonel que los que creó Leonel entre el 2004 y 2012. Es decir, que el PLD sale con casi 38% en el 2020, sí, pero después de 8 años de gobierno que se le pegaban, porque recuerden que el 96-2000 fue un gobierno compartido. Fue un triunvirato de Temo, Danilo y Leonel. Y en el gobierno de Leonel Fernández, del 2004 hasta el 2007, cuando explota aquello, era un gobierno de ellos dos en el sentido de facilidades a la gente de Danilo. Recuerden un amigo tuyo que se quejó de que no estaba en el gabinete y era la mañana del 15 y Danilo entró al despacho del ya presidente Leonel Fernández, electo presidente, y el tigre salió en el gabinete. Yo siempre recuerdo eso, amigo tuyo. Es decir que en todo esto estamos hablando de que el PLD sale del poder con 38%, con unos ricos leales, toda esa asociación de suplidores que cada gobierno va creando, porque esa burguesía que crean los gobiernos es la burguesía que luego se invitan a cenas a 8 millones de pesos el cubierto. Y claro que tienes que ir, porque ven acá. ¿Quién te dio a ganar los primeros 50 millones de pesos, que son con los que tú creaste ese grupo? Digo, cuidado, legalmente, no estoy hablando de corrupción. No, claro. Estoy hablando de facilidades. Ilusión como mucho. Entonces, de repente, que en este escenario llega Luis Abinader, necesita, le conviene, es lo mejor que las decisiones que se vayan a tomar desde el gobierno sean unas decisiones nacionales del país, consensuadas. Y entonces los PLD reaccionan, dicen, no, espérate, Abinader, a mí no me invite, a mí no me invites, espérate, vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Además, en el caso de Leonel, a Leonel se le invita a ese encuentro y lo lógico era pensar que se iba a invitar a Danilo. Pero no necesariamente se le informó y no había por qué informarle a Leonel que el encuentro era con él, pero que también había otro encuentro con nadie más. Eso no había por qué informarlo.
El problema es cuando Leonel se da cuenta que el encuentro es con Abel. ¿Y qué busca Abel? Porque Abel lo que tiene que hacer es, en la política española, estuviera retirado, como yo siempre cito aquí. Tú agarras un partido que viene de 62, baja a 38, tú lo tomas en 38, lo bajas a 10, usted se va a ser un buen funcionario público que lo fue en Santiago y se queda miembro del comité político. Pero aquí no, aquí la estrategia ya de Abel, como ustedes han visto, es que él va a insistir en volver a ser el candidato en el 28, ¿no? Entonces, todo este lío, ¿no?, que ha provocado que el profesor Fernández, mirando no, espérate, él se va a reunir ¿con quién? Con Abel. No, pero si él se reúne con Abel, que es no reunirse con el partido, porque Abel ya pasaron las elecciones, Abel no representa para nada al PLD, pero si se reúne conmigo, entonces yo estoy reafirmando ese pecado original del 20 de que yo soy un aliado disfrazado de Luis Abinader. Y por eso que el profesor le da gripe, que al profesor no le da gripe, hasta prueba en contrario. Uy, de repente tú ves que los muchachos se les revelan. Se les revelan, están revelados muchachos. Los muchachos están revelados. Y el profesor obediente cede. Esos son de los juegos de la política, pero respetando su organismo. Respetando los organismos. A propósito, una pregunta, y ojalá que no distraiga el tema central. Cuando Miguel Vargas firmó aquel pacto de las corbatas azules, sí, ya él había sido candidato, ¿no? Claro, lo 8. Y Leonel lo escoge y firma con él. Que Leonel hubo un no. lío en el PRD tremendo por eso. Exacto. Leonel no. Pues con Leonel el pacto de las corbatas El azules. pacto de las corbatas. Pero por Dios, para la reforma. Para la reforma, claro. Pero no, lo que quería era un poco presentar esto, porque lo que va a pasar en el PLD ahora es fundamental. Yo no estoy tan optimista, porque el PLD a partir del 2019 se convierte en un absoluto feudo de Danilo Medina. O sea, salido Leonel Fernández, toda la gente leal, sobre todo esos que se fueron en los primeros meses, que son la gente más leal a Leonel, abandonan el PLD. Y al abandonar el PLD que se queda es el PLD leonelista. Y es que ahí vienen las modificaciones al comité político que tú tanto te has quejado, porque coño, lo mucho hasta Dios lo ve. Y de repente hay unos señores que ingresan al comité político por encima de altos nombres, qué sé yo. Yo siempre recuerdo a Francisco Domínguez Brito, que ojalá que se piense en Francisco. Ahora que se quiere renovar un partido y enviar la señal de que el PLD está en capacidad de retomar el buen camino en la parte, en su gran hándicap, que es el tema ético, porque es por donde él como partido se lo ha ganado en el ejercicio del poder por sus metidas de pata y sus excesos. Sí, pero también por donde le han dado, porque ha habido de todo. Ha habido un lawfare, porque tontos no somos, pero también el PLD ha dado motivos. O sea, no le des armas al mundo contra ti, porque las utilizará, decía Gustave Flaubert, el del Madame Bovary, ¿no? Entonces el PLD le dio armas a su enemigo. Pero ese PLD ahora debería apostar a una dirección, sobre todo con lo mejor de la casa en términos éticos. Y atención, que no basta con cambiar nombres, ni con gente joven. Junto con los nombres tiene que estar la metodología. Esos estatutos de ese partido hay que trabajarlos. Pero vamos a ver qué va a ocurrir. Mientras tanto, me quedo con dos datos que nos regaló hoy Diario Libre en su buena tinta. Datos oficiales solamente, por gadejo. Datos oficiales. El 57% de las empresas que cobran el ITEVIS se quedan con él. Esto no es una opinión, es un dato oficial. El 56.8% de los trabajadores dominicanos son informales y por ende, dice Diario Libre, en su mayoría evaden el impuesto sobre la renta. Mientras aquí el Estado dominicano no supere estos problemas, no es posible una reforma fiscal, porque esa reforma fiscal, estamos hablando que si el 57% de las empresas que cobran el ITEVIS se quedan con él, se nos va a pegar al 43%
43%, que somos la fuente originaria del club de los pendejos. Entonces, no es correcto que en un país donde el 57,8 es informal y todo se le pega al 43,2, también el 57% de ese 43,2 no cobra el ITEVIS, pero se queda con él. Entonces, tomo estos datos oficiales para hacer la alerta de que esto del pacto fiscal hay que hacerlo, pero aquí hay que hablar inglés y hasta un poco de chino, porque no es posible que se piense en reforma fiscal cuando apenas el 43,2 de los dominicanos, de las empresas de los dominicanos, estamos formales. Y de ese 43,2 resulta que el 57% se roba el ITEVIS. Así no. Comerciales. Una apuesta por la radio plural.